vamos a ver que el ojo se le asigna la función de la visión, es una función de tipo sensorial porque la luz ingresa por el globo ocular, las células fotorreceptoras o receptoras de la luz traducen esa información lumínica en una información nerviosa, bien, un impulso nervioso que es transmitido a la corteza cerebral, y la corteza cerebral se encarga, como si fuese un procesador, una computadora, de procesar esos estímulos y genera la imagen. Muchas veces se le hace analogía con una cámara, bien, al ojo se lo compara con una cámara porque la cámara utiliza un sistema de lentes para hacer foco, bien, o hacer zoom o lo que fuera. Claramente nosotros no podemos hacer zoom, pero ese sistema de lentes permite captar una imagen nítida, bien, que se entienda, que no sea borrosa, etcétera, etcétera. Y claramente la imagen también ingresa de una cierta manera, muy similar al globo ocular, y existe todo un procesamiento dentro de la cámara que termina dando la imagen que nosotros vemos. Algo particular es que lo que nosotros vemos, en realidad al globo ocular llega invertido, ¿bien? O sea, todo lo que está arriba llega hacia abajo. Y la corteza cerebral es la encargada de, entre comillas, dar vuelta esa imagen, ¿bien? De procesar eso. Bueno, con la cámara también pasa exactamente lo mismo. Además de eso, nosotros, ahora vamos a ver más adelante, pero les comento, nosotros tenemos una pupila que a modo de diafragma permite, o mejor dicho, regula cuánta intensidad de luz ingresa al globo ocular. Bueno, la cámara posee exactamente lo mismo, presenta un diafragma que con eso va regulando cuánta luz ingresa a la cámara. Si vemos algunas consideraciones generales, bien, al globo ocular pesa aproximadamente unos 7 gramos, tiene algunas dimensiones que debemos conocer. Primero, en cuanto a su geometría, no es una esfera, o sea, no es una esfera perfecta el globo ocular, sino más bien que tiene un aspecto de geoide, es decir, medio ovalado, bien parecido a un huevo, en donde existen algunas dimensiones que nosotros debemos conocer. El eje bien transversal, que sería este que está representado acá, o también se llama ecuador del globo ocular, mide aproximadamente 23 milímetros. El eje axial, o mejor dicho, el eje sagital, bien, mide aproximadamente 23 milímetros también. Fíjense que acá, según estos valores, parecería ser una esfera bien perfecta, porque están midiendo casi iguales. Lo que nosotros debemos medir ahora es el diámetro antero-posterior, y vamos a ver que ese no mide 23 centímetros, sino que mide 25 milímetros, o sea, 2 milímetros más. Entonces se dice que el globo ocular es una esfera bien un poco aplastadita desde los costados, bien como si fuese la Tierra, pero en realidad la Tierra está aplastada, entre comillas, desde los polos. Bueno, esta longitud es la que ustedes tienen que conocer sí o sí. Se pueden olvidar estos otros dos valores, pero no se pueden olvidar la longitud antero-posterior. ¿Por qué les digo esto? Porque estos 25 milímetros son importantísimos para la correcta función del ojo. Cuando estos valores se alteran, bien, dan lugar a diferentes patologías muy conocidas por nosotros, porque alguna vez habremos escuchado, que es la hipermetropía y la miopía. Bueno, esa hipermetropía y esa miopía tienen que ver o están directamente relacionadas con la longitud anteroposterior del globo ocular. Cuando ese globo ocular es más largo de lo normal, por ejemplo, no mide 25, mide 28, los rayos lumínicos no chocan donde tienen que chocar, entonces la imagen se proyecta mal. Y así también a la inversa. Si en vez de medir 25, mide 23, los rayos lumínicos también teóricamente chocan por detrás, ¿bien? Entonces también ahí se altera la imagen formada. Fíjense que el globo ocular presenta, ahora vamos a ver, igual lo voy a describir en detalle, pero presenta un orificio posterior por donde está saliendo el nervio óptico, que no está en la línea media, sino que está ligeramente desplazado hacia adentro, bien, hacia adentro, esto es interno, esto es externo, está desplazado hacia adentro y ligeramente hacia arriba, bien, no está justo
en el centro de, entre comillas, esta esfera. Vamos a ver que el globo ocular está constituido por 3 capas, o también se llaman túnicas del globo ocular. De afuera hacia adentro son la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa. La túnica nerviosa es la túnica más interna, entonces la túnica vascular es la túnica del medio y la túnica fibrosa es la más externa. Fíjense, acá encontramos en esta imagen a la túnica fibrosa, acá en rosa encontramos a la túnica vascular o túnica media, también llamada úvea, ¿bien? Y acá en amarillo encontramos a la túnica más interna o túnica nerviosa, también llamada retina, ¿bien? La túnica nerviosa es lo mismo que la retina, son sinónimos. Pasemos a describir a la túnica fibrosa. Esta túnica fibrosa es la que le da la forma al globo ocular. Algo que no mencioné acá en los detalles o en las consideraciones generales es que dentro del globo ocular vamos a ver que existen diferentes lentes, bien, que se llaman medios transparentes que permiten el paso de luz y también algunos reflejos como reflejo de la acomodación, que ya verán más adelante. Y entre esas estructuras existe un líquido. Bien, en lo que es el globo ocular, por detrás de una estructura llamada cristalino se encuentra lo que se denomina el humor vítreo, y por delante del cristalino se encuentra lo que se denomina el humor acuoso. Ustedes saben que, o si no lo saben lo van a escuchar ahora, todo líquido que está contenido en un recipiente, el recipiente no importa cuál es, puede ser un globo, puede ser lo que fuera, ejerce una presión. Bien, por eso cuando si le pone mucha agua a un globo, el globo explota, obviamente se rompe porque el agua está ejerciendo presión sobre las paredes del globo que no resisten y se rompen. Ok, bueno, ese líquido que se encuentra acá, que está lleno de globo ocular, o sea, si yo por ejemplo pincho, empieza a salir líquido, entre comillas para que ustedes lo entiendan, ese líquido ejerce una presión en el ojo, bien, que se denomina presión intraocular, PIO. Esa presión intraocular es bastante constante y tiene que ser así, bien, no puede variar mucho. Una aclaración, no tiene nada que ver con la presión arterial, bien, porque quizás alguno podía llegar a pensar que si se te elevaba la presión arterial, se te podía elevar también la presión intraocular. No, son independientes una de otras, las dos se llaman presión, pero una es arterial y otra es intraocular. Esa presión intraocular se mantiene más o menos constante y es de unos más o menos 15 a 18, 20 como mucho milímetros de mercurio. Bien, los milímetros de mercurio es una unidad de medida de presión. Eso le quería comentar. ¿Por qué? Ahora viene esto. Entonces, la túnica fibrosa es la que le da la forma al globo ocular y es la que contiene a ese líquido, bien, e impide que ese líquido expanda al globo ocular si aumenta mucho la presión, bien. O sea, esta túnica fibrosa no es como un globo que si yo le pongo agua se empieza a agrandar, ¿no? Si no tendríamos unos ojos resaltones. Bueno, la túnica fibrosa contiene a todo ese líquido, etcétera, ante un eventual aumento de la presión, bien. La túnica fibrosa tiene dos partes, se subdivide en dos partes, la córnea y la esclerótica. Si nosotros agarramos la túnica fibrosa y lo dividimos en sextos, bien, o sea, tomamos y lo dividimos en 6 partes, la córnea vamos a ver que representa un sexto de la túnica fibrosa y la esclerótica representa 5 sextos, bien. Se dice que la córnea se ubica en un sexto anterior de la túnica fibrosa, bien, porque esto es anterior y esto es posterior para que se ubiquen, mientras que la esclerótica se ubica desde acá hasta acá, entonces representa los 5 sextos posteriores de la túnica fibrosa y la córnea un sexto anterior, bien. Esto va a ser córnea, todo esto que está representado acá en negro, y entre esta línea y esta línea que está acá es la esclerótica, bien. La esclerótica es lo que le da la firmeza al globo ocular, pero así también es lo que le da el color blanquecino al ojo. Cuando uno mira un ojo y lo ve blanco,
por fuera de lo que es el iris, que es esto de color, el iris, bueno, esto que se ve blanco está dado por la esclerótica y acá está delimitado en línea punteada negra la esclerótica. La esclerótica está compuesta por tejido conectivo denso, fibroso, bien, tiene abundantes fibras de tipo colágenas y es un tejido muy pero muy resistente, bien, hay fibroblastos que se encuentran allí secretando estas fibras colágenas. A la esclerótica se le va a poder describir una superficie externa, una superficie interna, una abertura anterior y una abertura posterior. Si vamos a la superficie externa de la esclerótica, bien, es la región más externa de la esclerótica y va a estar tapizada por esto blanco que vemos acá, que es un tejido conectivo que se ubica por encima de la esclera, que acá está representado en celestito, bien, que se denomina cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon, entonces, y si uno ve esta imagen de acá abajo, estaría representado por acá. Bien, la cápsula de Tenon entonces lo que hace es recubre a todo el globo ocular y a nivel de lo que es el párpado se refracta y tapiza toda la cara interna del párpado. Bien, también se le llaman conjuntivas. A la conjuntiva que se encuentra en el globo ocular se le llama conjuntiva vulvar y a la misma que se refracta en la cara interna del párpado se le llama conjuntiva tarsal. Cuando esa conjuntiva se inflama, generalmente por alguna infección, se denomina conjuntivitis, bien, y que normalmente la que se inflama es la conjuntiva vulvar, pero también se puede inflamar en conjunto la conjuntiva tarsal, o sea, la conjuntiva del párpado, bien, la cara interna del párpado. Es a esta cápsula de Tenon y a esta esclerótica en donde se van a estar insertando los músculos extrínsecos del ojo, bien, que son el recto superior, el recto inferior, bien, lo que es el recto lateral, recto medial, oblicuo superior y oblicuo menor, o oblicuo inferior y es el oblicuo mayor. Entonces son 6 músculos extrínsecos del ojo. Si vamos a la superficie interna, lo que observamos es que está estrechamente en contacto, bien relacionada de forma muy íntima con la túnica media o la túnica vascular del globo ocular, que recuerden que se llama úvea. Bien, la parte vascular de la úvea se llama coroides, que es esto que vemos acá. Ahora vamos a ver cuáles son las diferentes partes de la úvea para que ustedes entiendan. Bien, pero esto que ven acá, todos estos vasos sanguíneos, se les llaman coroides. Y la coroides es una parte, una estructura de la túnica vascular del ojo. Entonces la superficie interna de la esclerótica se está relacionando de forma íntima con lo que es la coroides. Pero existe, ahora vamos a ver que existe una lámina de tejido conectivo que me adhiere la coroides a la superficie interna de la esclerótica, que se llama lámina de Fusca. Bien, eso es importante. O también, sí, se llama epicoroidea, bien, lámina epicoroidea. Lo que tienen que conocer es que existe esa lámina, bien, lámina de Fusca. Entonces me adhiere la coroides a la cara o a la superficie interna de lo que es la esclerótica. Bien. La esclerótica presenta entonces una abertura anterior también, donde se va a insertar, bien, se va a alojar allí la córnea. Bien, el límite que se establece entre la córnea y la esclerótica se llama limbo esclerocorneal. Importantísimo, bien, el limbo esclerocorneal, entonces es el límite que se establece entre la córnea y la esclerótica. La córnea se inserta en los márgenes de la abertura anterior. Fíjense, esto es córnea y esto es esclerótica. Esto es cristalino, es un medio transparente del ojo. Esto es el iris. Bien, acá estaría representada la pupila, que en realidad no existe la pupila tal como es, o sea, no existe una estructura que sea la pupila, sino que es un orificio del iris. Bien, esto ya vamos a ver más adelante qué es. A este nivel está ocurriendo, bien, esta línea punteada me está delimitando el margen entre córnea
y esclerótica, ¿bien? Es el limbo esclerocorneal. Ese limbo esclerocorneal presenta dos ángulos. Un ángulo externo, que se llama ángulo esclerocorneal, y un ángulo interno, que se llama ángulo iridiocorneal. ¿Por qué iridiocorneal? Porque este ángulo se ubica entre el iris, por eso viene iridio, y corneal, porque obviamente está la córnea. Hay tres elementos importantísimos que se encuentran a nivel del ángulo iridiocorneal que tienen que conocerlos sí o sí. Bien, uno de ellos es esto que se observa acá, que es el espolón escleral. Ya vamos a ver para qué sirve después. Vamos a ver que ahí se inserta el músculo del cuerpo ciliar. No se preocupen que lo vamos a ver. Tapizando a esto se encuentra como una malla reticular que se denomina músculo pectíneo. Y por último, y lo más importante, lo que tienen que conocer sí o sí, es que existe este vaso que observamos acá. Es un vaso venoso que se ubica en el ángulo iridiocorneal y se llama canal de Schlemm o conducto de Schlemm. ¿Para qué sirve el conducto de Schlemm? Cumple una función importantísima, y es drenar, bien, o sea, es el sacar, eliminar el humor acuoso del globo ocular. El humor acuoso, se lo explico así sencillito, es secretado por los procesos ciliares, bien, de lo que es el cuerpo ciliar, acá. Y acá observamos que se vuelca, esto es el globo ocular, ¿no? Se vuelca lo que se denomina cámara posterior. Bien, la cámara posterior es un espacio pequeño ubicado entre el cristalino y la cara posterior del iris. Desde acá, el humor acuoso pasa entre el iris y el cristalino y a través de la pupila llega al espacio comprendido entre la córnea y el iris, que se denomina cámara anterior. Ese líquido que llega acá tiene que ser drenado, porque los procesos ciliares continúan secretando líquido todo el tiempo. Entonces, si yo no lo dreno, empieza a acumularse acá y obviamente va a ser desastre. Entonces, este líquido llega hasta el ángulo iridiocorneal y es drenado por las venas o conducto de Schlemm. O sea, que si este conducto se obstruye, el humor acuoso no puede ser drenado y los procesos ciliares continúan generando humor acuoso y se produce una patología que se denomina glaucoma, y lo que provoca es un aumento de la presión intraocular. La abertura posterior de la esclera, recuerden que no se ubicaba bien en la línea media, sino que se estaba desplazada ligeramente hacia adentro y hacia arriba. Bien, esta apertura posterior o este orificio posterior da paso al nervio óptico, bien, que sale del globo ocular y da paso a la llegada de la arteria oftálmica. Si vemos bien, este sería el orificio, bien, con la arteria oftálmica y todo esto es el nervio. Si vemos bien, de forma circundante a la abertura posterior se encuentran un montón de pequeños orificios que dan paso a arterias y nervios. Fíjense, los amarillitos son los nervios y los rojos son las arterias. Los rojos son las arterias ciliares cortas y los nervios estarían representados por los nervios ciliares cortos también. Y fíjense que hacia los laterales de estos vasos y nervios ciliares cortos se encuentran dos pequeños orificios a cada lado que estarían representados por la arteria y el nervio ciliar largo. Entonces, en la abertura posterior de la esclerótica da paso al nervio óptico que está acá y la arteria oftálmica, bien, acompañado de su vena. De forma circundante, o sea, en la periferia, ahí nomás, en el borde de la abertura posterior, se encuentran un montón de pequeños orificios que dan paso a las arterias y a los nervios ciliares cortos. Y hacia los laterales de estos orificios, a ambos lados, se encuentran dos orificios que dan paso a la arteria y al nervio ciliar largo. Todo esto está ocurriendo en la cara posterior de la esclerótica. Bien, acá se observa cómo en la abertura posterior está llegando el nervio, en realidad está saliendo el nervio óptico y está llegando la arteria y vena oftálmica. Y hacia los laterales observamos acá los
nervios, o en realidad acá se observa las arterias ciliares cortas. ¿Cómo está irrigada la esclerótica? Bien, y cómo está inervada. La irrigación viene dada por lo que yo les comenté recién. La arteria ciliar corta, perdón, esta es la arteria oftálmica, estas son las arterias ciliares cortas, y por acá viene también la arteria ciliar larga, que acá no se observa. Ahora bien, todo esto es ramas de la arteria oftálmica. A su vez también da otra, la arteria oftálmica da otra rama, que acá no se observa bien, pero a este nivel se encuentra, bien, viene recorriendo todas estas estructuras y se encuentra a este nivel e ingresa, fíjense, por el extremo anterior de la esclerótica, también llevándole la irrigación a lo que es el iris y al cuerpo ciliar, y se denomina arteria ciliar anterior. Entonces los vasos que llevan la irrigación a la esclerótica son los vasos ciliares cortos y ciliares largos y las arterias ciliares anteriores. La inervación está dado por los nervios ciliares cortos que nacen del ganglio oftálmico. Bien, recuerden que a este ganglio oftálmico le llegan las fibras del tercer par craneal o núcleo de Edinger-Westphal. Y también la inervación viene dada por los nervios ciliares largos, que están dados por el nervio nasociliar rama del trigémino.